Numerosas investigaciones han demostrado que existen ciertos componentes de los alimentos que actúan sobre el sistema nervioso, modificando el estado de ánimo, el comportamiento y las capacidades cognitivas. Está comprobado científicamente que los alimentos aumentan o disminuyen las secreciones en los neurotransmisores, mensajeros químicos que pasan la información de una neurona a otra e intervienen en la motivación, el bienestar, el placer y aumentan la energía, entre otros. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, Nutrición y Estados de Ánimo. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y bueno, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un hermoso día. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que bueno, hablamos a veces de nutrición o la forma de comer, pero también vamos a hablar de cómo es que la nutrición afecta a nuestros estados de ánimo. Entonces el tema de hoy es nutrición y estados de ánimo. Vamos a ver de qué manera nuestra nutrición, bueno, nuestra alimentación provoca que nuestros estados de ánimo cambien. Y bueno, para ello, tenemos a nuestros especialistas del día de hoy, que es el maestro José de Jesús Mendoza Martínez, profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, maestro, y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias a ustedes, buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias. Y bueno, también tenemos a la licenciada en nutrición, Dulce Guadalupe Macías Díaz, nutrióloga del Licea. Bienvenida, maestra, y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, antes de iniciar ya el programa de lleno, nos gustaría que nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Empezamos, maestra, con usted, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo soy también egresada de esta máxima casa de estudios, licenciada en nutrición, y actualmente yo estoy como responsable estatal de programas de nutrición de estilos de vida saludable en la Secretaría de Salud. Y pues bueno, también en algún momento tuve la oportunidad de dar clases también aquí en la universidad y pues ahí estamos en Secretaría de Salud para apoyarles. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario. Maestra, y bienvenida. Maestro, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es José de Jesús Mendoza Martínez, licenciado en nutrición, egresado también aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, actualmente profesor del Departamento de Nutrición de esta universidad y bueno, cuento con una maestría en gestión de salud, esa es mi área. Muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos y bueno, para que hablemos de este tema tan interesante el día de hoy, que bueno, nutrición y estados de ánimo, pero bueno, antes de iniciar las preguntas con nuestros especialistas, vamos a ver una cápsula sobre lo que es esto, nutrición y estados de ánimo. El estado de ánimo está condicionado por factores ambientales o personales, pero es nuestro cerebro el que actúa sobre el mismo, mediante la síntesis de sustancias químicas. También hay ciertos componentes de los alimentos que pueden ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo, inducir al sueño, provocar mayor alegría y bienestar o aliviar síntomas de depresión y estrés. Numerosas investigaciones demostraron que existen ciertos componentes de los alimentos que actúan sobre el sistema nervioso, modificando el estado de ánimo, el comportamiento, el desempeño físico y las capacidades cognitivas. La alimentación es esencial para aumentar o disminuir la secreción de ciertos neurotransmisores, mensajeros químicos que pasan la información de una neurona a otra,
que intervienen en el placer y el bienestar, mejoran la energía y la motivación, entre otros. El principal regulador del estado de ánimo es el triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, también conocida como hormona del humor. Niveles bajos del triptófano en sangre son indicadores de niveles bajos de serotonina en el cerebro. Esto puede causar altibajos en el humor y dificultades para dormir. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues vamos a iniciar las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy para que, bueno, entremos ya de lleno en lo que es este tema. Y bueno, vamos a empezar. Hay veces que escuchamos la palabra nutrición y alimentación y bueno, sabemos que no es lo mismo. Nos gustaría que nos dijeran cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición. Licenciada, por favor. Con todo gusto. Bueno, realmente eso son conceptos o términos que nosotros utilizamos en el día a día, pero que nutrición es bien importante que los tengamos bien definidos y comprendidos, ya que son cosas pues diferentes. Tienen que ver entre ellos, pero sí es distinto. El alimentarnos es la acción cotidiana que nosotros hacemos, de llevarnos el alimento a la boca, que nos alimentamos en el desayuno, la comida, etcétera, ¿no? Prácticamente engloba muchas cosas, pero es la acción. Y como tal, el nutrirnos es la parte en donde nosotros realmente estamos tomando o alimentándonos de los alimentos, valga la redundancia, los nutrientes que nos van a aportar, que son vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, y todo esto permite que el cuerpo, las células de nuestro cuerpo se puedan nutrir y puedan tener un buen funcionamiento. Entonces es un poco la diferencia entre alimentarse y nutrirse, ¿no? Entonces realmente el nutrirse viene o va a lograrse si nosotros tenemos una alimentación correcta y realmente nuestras células tienen esa aportación o perciben todos esos nutrimentos que le van a permitir tener un buen funcionamiento y estar saludables. Sí, o sea, el que yo consuma cualquier alimento, por ejemplo, así que vemos que la comida chatarra o papitas, chocolates, me estoy alimentando, sin embargo, no me estoy nutriendo. Así es. Es Esta correcto. sería como la diferencia, ¿no? Que a veces así lo escuchamos. Sí, estoy metiendo el alimento a mi organismo. Así es, propiamente me puedo alimentar de cualquier alimento que yo no necesariamente me va a estar aportando nutrientes, y entonces esa es la diferencia, ¿no? Que si yo tomo un alimento que realmente me va a nutrir, pues entonces voy a permitir que mi cuerpo obtenga esos nutrientes del medio externo y entonces yo pueda funcionar de manera correcta y adecuada. Muy bien. Y pues bueno, maestro, ¿cuáles serían las consecuencias de que no tengamos una adecuada nutrición? Así como lo menciona ahorita la licenciada, que bueno, tienen que ser alimentos que nos aporten. Entonces, las consecuencias de que no estemos bien nutridos, por así decirlo, ¿cuáles serían? Sí, bueno, pues las consecuencias principalmente van a ser, pues ahora sí que los extremos, alguna deficiencia o algún exceso. Porque pues al nosotros, como ya mencionábamos, estar alimentándonos y tal vez no alimentarnos de una manera adecuada y correcta, pues nuestro organismo va a reclamar ciertos nutrientes y entonces pues al momento de nosotros no estar llevando una alimentación correcta, no estarle aportando el porcentaje adecuado de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, vitaminas y minerales, pues la consecuencia va a ser alguna enfermedad por deficiencia o bien por el exceso. Eso es como la principal consecuencia que pudiera llegar a tener el no estarnos alimentando de una forma correcta y balanceada. ¿Y qué ejemplo podría ser cuando es exceso y cuando es deficiencia? Por ejemplo, ¿a qué enfermedad podemos llegar? Sí, algún ejemplo, maestro, que podemos Sí, bueno, por tener. ejemplo, en los excesos, pues ya podemos estar hablando de sobrepeso u obesidad, cuando ya, por ejemplo, tenemos una ingesta elevada de calorías, o por ejemplo, ya con algún nutrimento en específico, por ejemplo, podemos hablar de el exceso de carbohidratos, sobre todo cuando tenemos un consumo excesivo, pues a lo mejor un estado de resistencia a la insulina o bien de la diabetes, o por ejemplo en el consumo excesivo de grasas, pues alguna dislipidemia como colesterol elevado, triglicéridos elevados, y por deficiencias pues a veces viene más un poquito acompañado, por ejemplo, en algún micronutrimento en específico, alguna vitamina, algún mineral, que por ejemplo deficiencia de hierro, pues tenemos como consecuencia la anemia, algún otro mineral importante para el cuerpo, como el calcio, como el sodio, como el potasio,
pues sí luego vienen a desembocar en enfermedades ya un poquito más de importancia. Sí, por eso la importancia, ¿no?, de siempre estar atentos. Y bueno, ¿cómo garantizamos esto, maestra? ¿Cómo garantizamos el que tengamos una buena nutrición? Porque si a veces pensamos que comemos bien o sanamente y no siempre es así. Así es. Realmente la recomendación general para todos y todas sería que acudiéramos siempre con un especialista en nutrición, un nutriólogo que nos pueda asesorar el cómo debemos de comer, porque la realidad es que nadie nunca nos explica cómo y cuánto debemos de comer, y eso es una cuestión que debe de ser siempre individualizada. Yo, por ejemplo, no voy a tener las mismas necesidades nutrimentales que a lo mejor mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿no? Entonces eso es importante y muchas de las veces, o la mayoría de las veces, pues comemos por costumbre, por lo que nos dan o lo que tenemos a la mano. Entonces la recomendación es esa, para que el nutriólogo o el especialista nos pueda decir, mira, tú necesitas comer al día tantas porciones de verduras, tantas porciones de frutas, cereales, leguminosas, productos de origen animal, etcétera. Y entonces con esto poder tener un plan de alimentación en el cual cumplamos con las características de la dieta correcta, que la dieta correcta pues reúne varias características que permiten que la alimentación de nuestro día a día sea completa, variada, adecuada, inocua, entre otras características que reúnen lo que nosotros necesitamos para realmente estar bien nutridos y estar saludables. Y como lo mencionas, que sea de manera individualizada, porque a veces Así es. al niño le queremos dar la misma cantidad de comida que como yo, y no es luego la que necesita, ¿no? Es un error muy típico que a veces los papás, o incluso son creencias también de antes, ¿no? De que si no te terminas todo lo del plato que yo te serví pensando que eso es la porción que te toca, no te levantas, y le servimos un plato muy similar o semejante al del papá o la mamá, y entonces pues eso puede hacer justamente lo que nos decía Pepe, que pues caigamos ya sea en un exceso o en una deficiencia. Así es. Y pues bueno, vamos a entrar también a ver otro aspecto que bueno es el tema del día de hoy. ¿Qué serían los estados de ánimo, maestro? Porque también pues vamos a platicar un poquito de esto para ver qué relación tiene, ¿no? Pero entonces, ¿qué son los estados de ánimo? Ok. Bueno, los estados de ánimo los podríamos definir como aquellos estados no permanentes de nuestro humor, de nuestro carácter, que más bien, a diferencia, por decir, de las emociones o del temperamento, son un poquito menos duraderos. Entonces, en este sentido, pues el estado de ánimo es la forma o la sensación que vamos a experimentar durante cierto periodo de tiempo en cuanto a nuestro hacer, sentir, decir. Pero entonces, a ver, nos hablaba un poco lo que era estados de ánimo, pero también vemos esta parte de las emociones, el temperamento. Esto ya viene más aunado a nosotros, ¿no? El temperamento va más como somos, ¿no? Nuestro carácter, que a veces decimos, o cuestiones así. Y las emociones, o sea, ¿también se ven afectadas? ¿Es un poco como los estados de ánimo o no? Pues a veces los estados de ánimo sí van a determinar un poquito las emociones que vamos a llegar a sentir, y pues también nuestro temperamento como tal va a definir en ciertas ocasiones cómo se van a manifestar nuestros estados de ánimo y por ende también nuestras emociones. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar más de lleno la relación, Claro. ¿no? Con todo esto. No se vayan, tenemos nosotros que hacer una pausa, pero los invitamos a que se queden con nosotros, a seguir platicando sobre este tema de nutrición y estados de ánimo. Vamos a ver cómo afecta la nutrición, pues que a veces sí sentimos que tenemos algunos cambios de ánimo. No se vaya. Los alimentos cargados de azúcar y altos contenidos de grasa que se nos antojan cuando estamos estresados o deprimidos, por reconfortantes que parezcan, son los que menos benefician a nuestra salud mental. Algunos nutrientes que estimulan los neurotransmisores son triptófano, colina, tirosina, fenilalanina y vitamina C. Pues
pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy en su programa Cuidando mi Salud. Bueno, con el tema de nutrición y estados de ánimo. Les recuerdo que también nuestros medios de contacto, que es el 449-910-9260, se lo repito, 449-910-9260. Ahí puede comunicarse con nosotros si quiere realizarle algún comentario o una duda que tengan nuestros especialistas, con todo gusto puede hacerlo por este medio. Y bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria de cómo afecta la nutrición en el estado de ánimo. Adelante. ¿De qué manera afecta la nutrición el estado de ánimo de las personas? Pues en esta época tan tecnológica, pues normalmente te puedes llegar a comparar con los influencers en su estilo de vida o el ejercicio que realizan y cómo se nutren, y pues te puede afectar que tú no puedes llegar a ese estilo de vida. Yo pienso que cuando no consumimos alimentos o alimentos adecuados no tenemos la energía suficiente para poder desarrollarnos en la vida normal, como hacer ejercicio o sí, simplemente baja tu estado de ánimo al no alimentarte bien. Bueno, en mi caso tengo resistencia a la insulina, entonces en los tratamientos médicos me he dado cuenta que según los alimentos que ingerimos, esto puede afectar no solo las cuestiones de control de salud, sino incluso las cuestiones emocionales. Entonces, a medida que consumimos grasas o situaciones procesadas, también incrementa el desarrollo de estados depresivos o de ansiedad. Bueno, pues yo, por ejemplo, cuando como me siento más feliz, o sea, el estar nutrido y tener pues una buena alimentación correcta a lo largo del día me hace sentir bien y me da como la energía para poder realizar de buena manera mis actividades y pues la verdad, o sea, bueno, es muy común que dicen, ay, cuando no comes te enojas y pues yo creo que sí es cierto, o sea, mientras comas bien y comas saludable, tu cuerpo te lo agradece y pues te sientes mejor para realizar todo lo que tienes que hacer. Bueno, yo creo que muchísimo porque cuando le faltan a uno vitaminas, cuando le faltan minerales, pues puede uno inclusive entrar en depresión. Bueno, claro, una depresión es todo un conjunto de muchísimos factores, pero la alimentación es muy, muy importante. Desafortunadamente nos han metido en la cabeza que los productos industrializados, procesados, son rápidos, fáciles, accesibles y nos evitan el trabajo de prepararlos. Pero eso nos trae muchos problemas y lo estamos viendo. Mucho, porque puedes estar de malas o súper de buenas dependiendo de lo que comes, comida saludable o no. En que uno reduce la actividad productiva que tiene para hacer algo, decaes y ya no puedes hacer algo que te gusta y pues te atrofias mucho en tus planes en poco tiempo o a corto plazo. Pues yo creo que, bueno, a mí por lo general me afecta más en mis actividades diarias. Ya no tengo como que la energía suficiente para hacerlas, entonces supongo que a la mayoría de la gente igual les pasa cuando no se alimentan bien. Y yo creo que es en lo que puede ser que tenga más repercusión, porque no puedes realizar lo que usualmente haces de la manera en la que deberías. Bueno, yo considero que la alimentación correcta en una persona pues obviamente te va a afectar en tu estado de ánimo, en cómo te sientes, qué tipo de energía vas a tener para realizar cualquier actividad. Entonces, si no te alimentas bien o comes pura comida chatarra, pues obviamente va a afectar a largo plazo, a lo mejor en tu rendimiento académico, escolar o en algún otro ámbito también, o deportivo también. Bueno, yo creo que cuando no tienes una buena alimentación, pues te sientes más decaído, más triste, sientes que el ánimo no es lo mismo, sientes que físicamente y emocionalmente pues no estás completamente bien. Pues claro que en el autoestima igual pues la actividad física influye demasiado para los alumnos. En mi caso yo sí vi mejorías entrando a un gimnasio y no, ya que pues se liberan algunas hormonas y algunas otras cosas que nos ayudan para nosotros los estudiantes y pues para estar más activos y obviamente la salud y pues más que nada la alimentación es súper importante para nosotros y pues para tener pues estar más activos nosotros como alumnos. Pues en base a el entorno, como se está haciendo más normalizado el saber qué comer y con qué te puedes nutrir mejor,
pues te genera un estado de ánimo pues pleno, porque pues estás en salud. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ven? ¿Realmente sí pues tienen conocimiento o más o menos si nos dicen que si no estamos bien nutridos, porque ya ahorita nos explicaba la diferencia, pues sí afecta, ¿no? Afectan nuestros estados de ánimo, que a veces lo mencionaban, que a veces estamos enojados o tristes, o nos causa algo si no tenemos nuestra nutrición correcta, ¿no, licenciada? Así es, y creo que, bueno, pues los alumnos comentaron en diferentes momentos cuestiones muy importantes que para mí algo que resalta mucho fueron dos, lo que es las redes sociales, la influencia de las redes sociales, cómo realmente esto sí puede llegar a afectar el estado de ánimo e incluso conducir hacia una realidad pues que es una falsa realidad o estereotipos que realmente a veces pues son maquillados, ¿no? O sea, que realmente tú puedes manipular lo que subes a redes sociales y las personas, sobre todo los adolescentes o la juventud, quiere o anhela llegar a estos estereotipos y eso influye mucho en el estado de ánimo o en el cómo nos sentimos en el día a día. Y esto obviamente se ha tomado una fuerza muy grande porque muchas personas pues tienen la facilidad de tomar un celular y aunque no sean expertos en nutrición, dar recomendaciones, recetas, rutinas de ejercicio, come estos alimentos, deja de comer estas cosas, ayuna, etcétera, mil y un cosas que realmente no están muchas de las veces científicamente avaladas o aprobadas y que no son benéficas para nuestra salud y que pues como todo mundo tiene acceso a eso, pues a veces se caen estas tendencias y podemos caer incluso en trastornos de la alimentación o en diferentes problemas. Entonces es bien importante invitar a todos que siempre pues cuando vayamos a querer hacer un cambio, tomemos una decisión en nuestra alimentación, estemos guiados por expertos, insistir en esto, que acudamos con profesionales de la salud, con un nutriólogo o nutrióloga que nos pueda asesorar y que realmente podamos ver esos cambios o beneficios en la salud, pero bien guiados, orientados y no nada más por una recomendación que probablemente les sirvió a mi amigo, a mi compañero de la universidad, pero que no va a ser lo mismo en mi caso. Y el otro punto que también pues me llamó mucho la atención es esto que mencionaba uno de los chicos, que hoy día pues la mayoría de los alumnos o de las personas en general ya tenemos mayor conocimiento sobre lo que es la nutrición o empieza a sonar un poco más la importancia de una buena nutrición. Sin embargo, creo que todavía no sé qué es lo que haga falta para que al saber todos que debemos de alimentarnos correctamente, sabemos que tenemos que hacer actividad física, tomar agua simple potable, entre otras recomendaciones, pero que realmente lo llevemos a cabo. Entonces esto, pues bueno, creo que es un paso hacia adelante el decir que tenemos los conocimientos, que hay interés, pero que realmente esto tiene que crecer aún más para que las personas realmente hagamos cambios en nuestra salud. Así es, sí, empezar por nosotros. Y bueno, maestro, pues hablábamos ya un poco de la diferencia entre emociones, estados de ánimo y temperamento, pero ¿cuáles son los principales estados de ánimo que se ven afectados, sobre todo con nuestra nutrición, o cuáles son estos principales estados de ánimo? Ok, pues bueno, podemos aquí encontrar diversos estados de ánimo que va desde, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, que va un poquito relacionado con las emociones, pero pues también las podemos identificar como estos estados de ánimo. Incluso ya un poquito más profundo, pues está como clasificados en 3 estados de ánimo, que se le llama la eutimia, que es como un estado de ánimo normal, neutro, la distimia, cuando tenemos como algún estado de ánimo depresivo o subdepresivo, como cuando nuestro ánimo anda bajo, y por último la hipertimia, que es cuando traemos como mucha euforia, cuando traemos ahí como nuestro ánimo a todo lo que da, cuando traemos ahí como mucha emoción por algo, así ya como un poquito más clasificados, los podríamos encontrar de esta manera. Muy bien. Y bueno, licenciada, ¿cuáles son los factores que pueden afectar nuestros estados de ánimo? Realmente los factores pueden ser pues muchísimos, ¿no? O sea, hay muchísimas situaciones, tanto externas como internas, que pueden llegar a afectar nuestro estado de ánimo. En definitiva, pues los factores externos pueden ser las situaciones como la familia, la parte como social, el medio en el que te
te desenvuelves, en donde te rodeas, si es trabajo, universidad, escuela, las personas como tal, pero también algo bien importante y que es lo que a nosotros nos atañe el día de hoy es la parte de la nutrición, de la salud que nosotros tenemos, que esto pues obviamente va a influir en los estados de ánimo, porque pues si bien ya lo escuchábamos de algunos de los alumnos, la alimentación realmente es un detonante de cómo me siento. Si yo estoy bien nutrido, bien alimentado, pues voy a tener un buen estado de ánimo porque voy a tener todas las vitaminas y minerales que van a hacer que mi sistema nervioso funcione al 100. Sin embargo, si yo tengo alguna deficiencia, si estoy consumiendo calorías vacías, alimentos vacíos, pues entonces mi estado de ánimo va a estar decaído, ¿no? Entonces serían pues prácticamente los factores que pueden llegar a interferir con esto. Pero ahorita que lo menciona, maestra, porque también si tenemos un estado de ánimo bajo por alguna situación en nuestro entorno, pues también hace que a veces nuestra alimentación no sea la correcta, ¿no? A veces no tenemos ánimo o ganas de alimentarnos correctamente porque pues me siento triste, decaído, deprimido y bueno, un sinfín, cansado y entonces a veces tampoco nos alimentamos bien, ¿no? O sea, por mucho que nos digan, aliméntate sanamente y tu estado de ánimo va a subir, pero si yo tengo un bajón, o como comúnmente decimos, pues realmente tampoco me va a indicar quererme alimentar correctamente. La verdad es que vas a tener más antojo de otras cosas que a lo mejor buenos alimentos, ¿no? Por así decirlo. Sí, fíjate que es muy cierto lo que tú mencionas y aquí existe una diferencia muy importante. Hay dos tipos de personas que pues bueno, reaccionan de manera distinta en cuestiones de estado de ánimo, que es la persona que pues como bien mencionas va a dejar de comer cuando tiene algún enojo, alguna tristeza muy grande, dejan de comer y no tienen apetito, se suprime totalmente y entonces pues incluso hasta tienen una pérdida importante de peso. Sin embargo, también hay otro tipo de personas en donde es al contrario, o sea, cuando están tristes, enojados o que tienen una alteración en sus estados de ánimo, tienden a tener un consumo excesivo o incluso hay quien llega incluso a los atracones, en donde necesitan comer una gran cantidad o porciones de alimento y muchas veces, como bien dices, no son los alimentos pues más nutritivos o los ideales, sino al contrario van a ser alimentos con alto contenido calórico, con alto contenido de azúcar, grasas, etcétera, que entonces van a crear momentáneamente una sensación placentera, pero que con el paso del tiempo es como un círculo vicioso, pues van a crear otra vez tristeza, depresión, ansiedad, culpa, y entonces volvemos a caer en este círculo que hace que las personas pues tengan estos malos hábitos, ¿no? Así es. Pues bueno, todavía nos quedan muchas preguntas a nuestros especialistas y bueno, seguir ahondando lo que es en este tema, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. El triptófano disminuye la tensión y ansiedad. Tiene efecto tranquilizante. Se encuentra en carnes rojas y blancas, lácteos, huevos, nueces, almendras, kiwi, bananas y levadura de cerveza. La colina actúa en la memoria, la concentración, el enfoque y la coordinación muscular. Está presente en el huevo, el pollo, el salmón, las vísceras, la soya, la quinoa, los porotos, el germen de trigo, salvado de avena, coliflor, el brócoli, las almendras y las nueces. Pues bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Le agradecemos que siga con nosotros. Y bueno, pues antes de continuar ahorita con las preguntas con nuestros especialistas y bueno, seguir adentrándonos más al tema de nutrición y estados de ánimo, vamos a ver una cápsula que tiene que ver precisamente con esto, nutrición y estados de ánimo. Adelante. Sean bienvenidos a una nueva clase de nutrición y estados de ánimo, bajo la producción del Instituto Nacional de Neuroeducación. De inmediato comenzamos.
Cuando el estrés está al tope y tu estado de ánimo se desploma, es natural que busques comida para sentirte mejor. ¿Cuántos no se han encontrado desanimados hundiéndose en un sillón frente a un televisor con una barra de chocolate, un bote de helado o una bolsa de papas fritas en la mano? No es de sorprender que en 2018, un estudio de investigación transversal de estudiantes universitarios deprimidos descubrió que 30,3% comía alimentos fritos, 49% tomaba vitaminas endulzantes y 51,8% comía alimentos azucarados entre 2 y 7 veces a la semana. Se vio que las mujeres eran todavía más susceptibles a comer alimentos poco saludables cuando estaban deprimidas. Por supuesto, no todas las personas deprimidas tienen atracones de comida chatarra, ya que la depresión puede tener una gran variedad de efectos en el apetito. Para algunos, la depresión apaga su apetito. Para otros, lo vuelve más voraz. Muchas personas deprimidas se saltan comidas y toman pésimas decisiones alimentarias, lo que tiene sentido dado que la depresión se asocia con bajos niveles de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, como la serotonina. Esto puede hacer que cuidarse a uno mismo, como preparando comidas saludables, sea todo un reto. Todo lo que puedes pensar es, me quiero sentir mejor, y la conveniente comida chatarra, como dulces y papas fritas, parece funcionar en el momento. Pero la cuestión es esta, en realidad no. Como sabrás, el consumo elevado de azúcares puede contribuir a empeorar la depresión, además de incrementar la probabilidad de que la depresión se vuelva recurrente en tu vida. Afortunadamente, hay alimentos que pueden estimular y mejorar tu estado de ánimo. ¿Cómo? En parte, gracias a la fascinante y compleja relación entre el intestino y el cerebro. La comida cambia el tipo de bacterias presentes en tu microbioma intestinal. Tus bacterias intestinales se pueden volver menos diversas como resultado de tu dieta, lo que puede provocar que las malas bacterias sobrepasen a las buenas, provocando una cascada de efectos negativos en la salud. Si sufres de depresión inducida por el intestino, ¿cómo puedes restablecer tu microbioma intestinal para llevarte de vuelta a un estado mental sano? La clave es incrementar los probióticos y prebióticos en tu dieta. Los probióticos son bacterias vivas que conllevan beneficios para la salud cuando los comes. Los alimentos ricos en probióticos contienen bacterias beneficiosas que pueden ayudar a tu cuerpo y a tu cerebro. Por otra parte, los prebióticos son esencialmente alimentos para las bacterias beneficiosas, ciertos tipos de fibra que nosotros no podemos digerir, pero las bacterias buenas de nuestro cuerpo sí. Para que los probióticos sean más eficaces, ayuda mucho que tengan disponibles en el intestino alimentos prebióticos que puedan digerir. Los probióticos descomponen los prebióticos para formar ácidos grasos de cadena corta, lo que ayuda a reducir la inflamación intestinal, bloquea el crecimiento de células cancerosas y ayuda al crecimiento de células sanas. Los alimentos fritos suelen aplastar tu estado de ánimo porque se suelen freír con grasas no saludables. En años recientes, la conversación alrededor de la grasa en la dieta ha cambiado de ninguna grasa es saludable a una distinción más clara entre lo que son grasas malas, por ejemplo, la margarina, la manteca vegetal y los aceites hidrogenados, conocidas por causar cardiopatías y otros problemas, y grasas buenas, por ejemplo, aguacate, almendras y aceite de oliva, que te pueden ayudar a prevenir enfermedades y beneficiarán tu bienestar. Usados como conservadores y para aumentar el color en los embutidos y las carnes curadas, como tocino, salami y salchichas, los nitratos pueden estar vinculados con la depresión. Un estudio reciente incluso sugiere que los nitritos pueden alterar las bacterias beneficiosas, de tal manera que inclinen la balanza hacia un trastorno bipolar. Si no puedes vivir sin salami ni salchichas, busca las que tengan harina de trigo sarraceno, la cual contiene antioxidantes importantes que contrarrestarán algunos de los efectos nocivos para la salud de estas carnes. Para más y mejores detalles de todo lo anteriormente expuesto, te invitamos a consultar el manual en PDF. Así llegamos al final de este contenido. Recuerda que siempre estamos disponibles ante cualquier duda que necesites aclarar. Somos Instituto Nacional de Neuroeducación, formación especializada y científica a docentes.
Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues vamos a continuar las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy. Pues bueno, maestro, nos gustaría que nos dijera, bueno, ¿qué componentes en los alimentos actúan sobre nuestro sistema nervioso? Ya hemos hablado mucho de que, bueno, los alimentos pues tienen ciertas características, ¿no? Pero ¿cuáles son estos que ayudan a nuestro sistema nervioso, maestro? Ok. Bueno, como lo hemos visto a lo largo del programa en estas capsulitas, pues hay ciertas sustancias que nos van a ayudar justamente a regular un poquito nuestros estados de ánimo. Ellos son el que hemos estado ya escuchando o leyendo mucho aquí en las cápsulas, el triptófano, que el triptófano como tal pues es un aminoácido esencial, o sea que lo tenemos que obtener a partir de la dieta. Como ya veíamos aquí en las pequeñas cápsulas, pues en qué alimentos encontramos por ejemplo el triptófano, sobre todo en cereales integrales, en algunas frutas, en algunas verduras, es donde vamos a encontrar a esta sustancia que ¿qué tiene de importante por ejemplo el triptófano? Pues que va a activar algunos otros neurotransmisores, y hablando de neurotransmisores, pues un neurotransmisor pues es una pequeña molécula que va a servir como de contacto o que va a pasar la información entre una neurona y otra. Las neuronas, estas celulitas que están en nuestro cerebro, que pues justamente estos neurotransmisores son los que van llevando la información de una a otra, y pues estos neurotransmisores pues justamente tienen que estar activados o se van a activar a partir de algunas sustancias como por ejemplo ya mencionábamos el triptófano. Aparte de estos neurotransmisores, el triptófano, por ejemplo hay componentes muy importantes, lo que como mencionábamos también, algunas vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, van a participar en todos estos procesos, tanto de regulación del sistema nervioso, como mismas activadoras de estas propiedades para regular los estados de ánimo. ¿Y qué son estos neurotransmisores, maestro, de lo que nos está hablando? Ajá. O sea, bueno, que los activamos, pero ¿qué son? ¿Qué son? Bueno, en sí, pues como les mencionaba, es esta molécula que va a ir activando, ir pasando la información entre una neurona y otra, que por decir, tengo esta información, pero necesito que se haga lo que se conoce como sinapsis, que es la conexión entre dos neuronas, pero pues no se va a hacer como por arte de magia, y entonces pues necesitamos estos neurotransmisores que van a ir pasando la información, digamos que son como estos mensajeros, que yo tengo esta información, pero si requiero que tal neurona de otra parte de mi cerebro se active, pues obviamente requiero pasar esa información, ¿y quién va a pasar esa información? Pues justamente este neurotransmisor. Muy bien. Y bueno, licenciada, bueno, ¿qué es la colina? Y bueno, ¿y cuáles son sus beneficios en nuestro organismo? También lo hemos estado viendo en las cápsulas y bueno, se ha estado diciendo, pero explíquenos un poquito, ¿qué se refiere a la colina? Sí, con todo gusto. Realmente, al igual que el triptófano, la colina va a ser un aminoácido que pues vamos a necesitar también pues consumir para ayudarle a nuestro cuerpo a que el sistema nervioso esté funcionando de manera correcta. El sistema nervioso, recordemos que pues obviamente es el que va a afectar de manera directa nuestros estados de ánimo, el cómo nos sentimos, el cómo funcionamos y participa en muchísimas funciones de nuestro organismo. Entonces, estos aminoácidos que existen esenciales y no esenciales son fundamentales en nuestra alimentación porque algunos, como bien lo explicaba Pepe, algunos nosotros los vamos a poder pues crear, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro organismo, y algunos otros necesitamos consumirlos de los alimentos para entonces hacer ese complemento y tener todos los aminoácidos para poder pues hacer las diferentes funciones de nuestro cuerpo. Cuando tenemos deficiencias de algunos pues, aminoácidos, en este caso, por ejemplo, colina o triptófano, pues estos van a interferir principalmente en el estado de ánimo. Y entonces puede que nosotros tengamos esa sensación de malestar, de tristeza, de decaimiento, desgano, que entonces pues interfiere en nuestras actividades del día a día, pero que realmente no es como que yo me coma una nuez, por ejemplo, y ya automáticamente esto se cambie, ¿no? Sino que esto es a base de una alimentación correcta con el paso del tiempo. Entonces esto va a permitir que se reestructure, que tengamos las reservas necesarias y entonces sí poder sentir ese cambio en nuestros estados de ánimo. Muy bien. ¿Y qué alimentos son ricos en colina, maestro? O sea, para que
pues no nos pase esto que nos menciona la licenciada. Sí, bueno, vamos a encontrar la colina en una gran diversidad de alimentos. Por ejemplo, otra vez mencionamos frutas, verduras, pero también en lo que son las legumbres, las leguminosas, en los frijolitos, habas, lentejas, garbanzo, en cereales integrales, también todo lo que contenga como que el grano entero, vamos a encontrar también buena cantidad de colina. Son los principales alimentos y también un poquito en alimentos de origen animal, en las carnes. Sí, por eso, bueno, pues sí, la importancia, ¿no?, de tener siempre de todos estos alimentos, ¿no? Y bueno, pues antes ahorita tenemos que hacer otra pausa, pues antes de continuar ahorita con nuestros especialistas, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía tenemos algunas preguntas más a nuestros invitados. Lo invitamos a que no se vaya. El déficit de tirosina y fenilalanina se asocia a depresión, malestar, ansiedad, sobrepeso y obesidad. Estas sustancias las podemos obtener de la carne, huevo y lácteos. La vitamina C actúa en situaciones de estrés cuando aumenta la ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera. Podemos encontrarla en cítricos, vegetales, coliflor, brócoli, repollo, frutillas, kiwi, mango, ají y hojas verdes. Pues bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Ya estamos en el último bloque de la entrevista del día de hoy, pero no se vaya, todavía tenemos algunas preguntas a nuestros especialistas y bueno, ya para terminar este tema. Y bueno, vamos a empezar un poco con usted, maestro. Bueno, ¿por qué las personas que no han comido a las horas, o a veces estamos de mal humor, o a veces que si hacemos ayunos prolongados, o que ya me pasé de mi hora de comida, pues realmente luego sí estoy pues enojada, molesta, o sea, no quieres casi que nadie te hable, ¿no? Porque no hemos comido. ¿Por qué sucede esto? Ok. Sí, esto es frecuente que pase cuando venimos de algún ayuno prolongado, o tenemos ya varias horas sin comer, o de repente ya se nos pasó nuestro horario de comida. Y esto es, bueno, hay como varias razones. Una de ellas puede ser que, bueno, la glucosa pues es como el principal alimento que va a alimentar ahora sí que a nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro, al verse un poquito agotado de este combustible que él necesita, pues sí es que empieza a como enviar estas señales de pues necesito alimento, entonces se empieza a manifestar con este tipo de emociones, de decir pues oye, requiero de alimento. Y entonces es ya cuando empezamos un poquito con la irritabilidad, con el enojo, con mostrarnos como un poquito ya más alterados en nuestro estado de ánimo. Y otra razón pues es justamente este componente pues hedónico, este componente de placer de la comida. Si yo sabía que tenía que desayunar a las 10 y ya son las 12 del mediodía y no he recompensado a mi cuerpo con el alimento, pues también mi cuerpo va a mandar esas señales de pues oye, mándame poquito porque pues ya pasó mucho tiempo y no he tenido ningún alimento todavía. Son un poquito esas las razones por las cuales luego experimentamos estas sensaciones. Así es. Y bueno, también conocido que a veces, bueno, ya consumimos el alimento y decimos, bueno, tranquilos o saciamos nuestra hambre, pero también viene lo que comúnmente llamamos pues sí, coloquialmente como el mal del puerco, o bueno, esta pesadez, ¿no?, que luego nos da, que nos da mucho sueño, pesadez después de haber ingerido alimento. ¿Por qué sucede esto, maestra? Porque en teoría, pues que hemos estado hablando de todo a lo largo del programa, pues que debemos sentirnos con energía, ¿no?, y sentirnos bien, pero si nos sentimos pesados, así como que ya sin ganas de hacer nada. ¿Por qué sucede esto? Sí, bueno, aquí hay dos cuestiones que pueden interferir de manera pues directa, ¿no? La principal o la primera es porque pues nosotros estamos, después de tener una comida y sobre todo una comida muy copiosa o muy abundante, pues el cuerpo lleva a cabo el proceso de lo que es la digestión, que sabemos que la digestión
comienza desde que nos estamos alimentando o llevamos el alimento a la boca. Sin embargo, pues después pasa todo un proceso en donde el cuerpo empieza a metabolizar, deshacer, absorber, etc., 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 todos los alimentos que nosotros consumimos, y entonces, como quien dice, toda nuestra energía, toda la sangre, o sea, todo se enfoca en nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, es que no que se dejen de hacer otras funciones o se apague el cerebro, el corazón, etcétera. Sin embargo, mucha de la energía está enfocada en nuestro sistema digestivo porque está haciendo todo este proceso de digestión, y es por eso que podemos llegarnos a sentir pues más cansados, incluso con sueño, porque pues nuestra energía está enfocada en esta parte. Sin embargo, también es importante saber que esto se acentúa más cuando nosotros tenemos una comida que está muy cargada de calorías, con mucho contenido, por ejemplo, de grasas, azúcares, que realmente requieren todavía mayor energía o mayor enfoque de nuestro cuerpo para poderlo digerir. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros hagamos nuestras comidas sean comidas saludables, que tengan todos los grupos de alimentos y en cantidades adecuadas o en porciones correctas, para que realmente nuestro cuerpo no tenga que enfocar tanta energía o gastar tanto, o sea, estresarse tanto por digerir una comida tan copiosa, y evitemos esta sensación. Así es. Y bueno, ¿qué pasa con el azúcar, maestro? Porque también oímos que el azúcar a veces nos ayuda al estado de ánimo, a veces si estás triste, cómete un chocolate. Es muy común a lo mejor que oigamos esto, pero también por otro lado se nos dice que el azúcar también es dañina, ¿no?, para nuestro organismo. Pero ¿qué sucede? ¿Realmente el azúcar sí ayuda a que mejoremos nuestro estado de ánimo o al contrario? Ajá. Bueno, lo que pasa aquí con el azúcar es más que nada de forma momentánea, porque al instante, pues sí, si me como el chocolate, la galletita, pues claro está que me voy a sentir mejor, que a lo mejor en ese ratito pues ya mejoré un poquito mi estado de ánimo, pero en sí, pues como tal, los componentes con azúcar o los alimentos con mucho azúcar, pues no van a ser como la solución a mi estado de ánimo. Como hemos visto y como lo hemos mencionado un poquito, pues la mayoría de estos neurotransmisores y de estos elementos que van a contribuir mucho a nuestros estados de ánimo, pues los vamos a encontrar ¿en dónde? Pues en frutos secos, en frutas, en verduras, en carnes. No está como que todo esto lo encontremos en un chocolate, en una galleta. Y entonces, pues sí, lo que pasa con el azúcar es más como de manera momentánea, que sí nos elevan un poquito, pero pues al cabo de un rato, pues ya otra vez vamos a estar con estos estados de ánimo que teníamos antes de consumir tal o cual alimento, por ejemplo, el chocolate. Entonces la recomendación sería mejor consumir una fruta o frutos secos cuando tengo esta sensación de algo dulce, ¿no? Que a veces decimos, ay, tengo ganas de algo dulce, que es lo que es el chocolate, ¿no? Que a veces se dice que mejora el humor y todo, que era lo que nos decía. Entonces mejor comer frutos secos, ¿no? Ajá. O una fruta. Alguna nuez, alguna almendra, que también como mencionaba Dulce hace un momento, no es que me vaya a comer la nuez y ya, como por arte de magia otra vez, se me curó la depresión, la tristeza, pero sí vamos a ayudarle un poquito al organismo a ir promoviendo, a que vayan haciéndose este tipo de neurotransmisores, este tipo de sustancias que él requiere para lograr regular nuestros estados de ánimo. Pero el chocolate, porque se dice mucho, que cómete un chocolate para ser más feliz. ¿Tiene algún componente, o es esto que nos menciona que es momentáneo y después disminuye? ¿Cómo funciona? El chocolate como tal, o sea, lo que es el cacao, pues sí contiene una sustancia que se llama teobromina, que sí va a ser como un tipo de regulador y que va a ayudar mucho en nuestros estados de ánimo. La cuestión aquí es que ya el chocolate que nosotros llegamos a consumir, o los chocolates comerciales que conocemos, pues yo creo que de cacao no tienen ni el 1% y encontramos más bien grasas vegetales, colorantes, saborizantes, azúcar sobre todo, algún tipo de grasa que pues le da como consistencia y forma de chocolate, pero en sí ya no es chocolate. Entonces a lo mejor yo voy a la tiendita de la esquina, me compro un chocolate, pero no estoy consumiendo como tal el chocolate. Entonces sí hay que tener mucho cuidado también con estas cuestiones, porque sí, a veces escuchamos que el chocolate nos mejora el ánimo y demás, pero pues sí, depende mucho de la calidad del producto que vayamos a consumir. Así es. Y bueno, con el café, maestra, porque también luego con el café también se dice que, ay, si no tomo una taza de café, no inicio el día. Claro. O como que no, sí, pues no lo estoy empezando bien.
¿tiene más o menos esta función similar al del chocolate, que es momentánea, o cómo funciona? Bien, el café realmente como tal, cuando nosotros consumimos un café de grano, que incluso pues ahora ya podemos ver molido y así, que lo preparamos de manera instantánea, tiene muchas propiedades benéficas para el cuerpo, tiene muchísimos antioxidantes que pueden ayudar a la salud y a erradicar los radicales libres. Sin embargo, el café va a afectar de manera directa en el sistema nervioso central. Entonces es por eso que pues, nos pone en un estado como más activo, más alerta, ¿no? Y hay personas que incluso pues no toleran la cafeína como tal, que es la sustancia que va a interferir en esta parte, y entonces te puede llegar a poner un poco más ansioso, más incluso temblor, entre otras características, dependiendo de la tolerancia de la persona. Si bien el café pues es una bebida que se consume de manera pues muy cotidiana por el mexicano, hay que ser cuidadosos en la cantidad con que se va a consumir, y sobre todo hoy día pues que hay tantas variantes o variaciones en el café. El problema es cuando nosotros nos tomamos un café que, como decía muy bien Pepe, que de café pues prácticamente estamos tomando nada como en el chocolate, ¿no? Que vamos a una cafetería y pedimos con leche, con crema chantilly, chocolate, chispas, y mil y otros ingredientes, que de café realmente es la mínima cantidad, y lo demás pues son sustancias que pues van a afectar en la parte de la ingesta calórica que vamos a tener, que van a ser azúcares y grasas. Entonces hay que tener cuidado, porque justamente volvemos a esta parte de lo que ya mencionábamos, que vamos a tomar un alimento o una bebida en este caso, y nos vas a sentir bien de manera momentánea, pero pues porque la glucosa sube, pero de rato pues esa curva de glucosa va a tender a bajar, y entonces nuestro estado de ánimo va a disminuir y nos vamos a sentir mal. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de bebidas, y el café, mientras sea en una dosis adecuada, sin azúcar, casi que negro, pues podría ser benéfico. Podría ser mucho mejor. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pues los invitamos a acudir siempre a los especialistas, que en este caso, bueno, nuestros nutriólogos son los que van a poder brindarle una mejor alimentación. Pues agradecemos muchísimo el placer de su compañía, y bueno, a nuestros invitados los esperamos en un programa más de Cuidando mi Salud el próximo miércoles. Hasta la próxima.